Ok, bueno, pues séptimo día de Sukkot, y hoy nos toca hablar ¿de quién nos toca hablar? Nada más y nada menos que de David. Ok, David Hamelech. David Hamelech. Y pues no podría faltar David. Además que es obviamente una sombra también del Mesías, como el rey, aquel rey que reina, aquel rey que es escogido por el Eterno, y aquel rey que es exaltado por el Eterno, igual que el Mesías. Ok, David Hamelech. Y vamos un poquito a 2 de Samuel capítulo 23, cuando se está hablando de pues los últimos años de David, sus últimos días, sus últimos instantes de vida. En el capítulo 22 hay un cántico de David con mucha profundidad, también con exaltación, con reconocimiento del Eterno por todo lo que hizo en la vida de David. Ustedes saben que David pues era un simple pastor, entre comillas, ¿verdad? Un simple pastor. Pero el oficio de todo creyente comienza así, desde lo simple, ¿okay? Que en realidad se convierte en lo más importante. Un simple pastor, alguien que tiene a su cargo el cuidado de las ovejas. Y pues no es poca cosa, no es ni siquiera sencillo. Nosotros que estamos en la ciudad podríamos decir que eso podría ser sencillo, pero no es sencillo para nada es sencillo. Y al contrario suele ser no solamente complicado, sino hasta peligroso. Okay, vemos como en la vida de David, él mismo dice que cuando lo quieren disminuir, ¿verdad? Para cuando va a luchar, cuando va a desafiar a los filisteos, a Goliat, y dentro de su pueblo lo empiezan a disminuir, él dice, pues, ¿cuál es el problema? Pelear con un gigante será diferente a pelear, dice, yo he librado a las ovejas de los leones, dice, he luchado con los leones. Entonces imagínense qué calidad de pastor, ¿okay? Entonces, pues el cuidado de las ovejas, que no se pierda ni una, que todas estén bien, que todas estén sustentadas, protegidas, seguras, pues no es poca cosa. Es algo de veras muy, muy importante, y es algo de lo que vamos a aprender de David. Y así comienza David su vida, entre comillas, en lo simple, pero en realidad en lo más grandioso, y concluye exaltando al Eterno. Y en 2 de Samuel 23:1, el texto que habíamos leído en alguna ocasión para recordar a David, dice: estas son las palabras últimas o postreras, las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, fíjense que fue exaltado, el ungido o el Mesías. Esta palabra no es otra que el Mesías de Elohim, del Elohim de Jacob, el dulce cantor de Israel, Y bueno, todo este texto comienza él diciendo: el Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El poderoso Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del Todopoderoso. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y pues bueno, ahí está hablando David, obviamente, y bueno, nada más para poder recordar un poquito sus palabras. Ahí está hablando de temas proféticos, de temas mesiánicos, obviamente apuntaba al Mesías. Él mejor que nadie comprendió el concepto de un reinado, el concepto del reino de los cielos en la tierra.
Recuerden que hemos hablado de este concepto del reino de los cielos que de pronto se torna muy ambiguo en muchos grupos, en muchos lugares, religiosos, o de estudio bíblico, o lo que sea. Y según algunos eruditos, incluso ustedes van a recordar a Mario Sabán, que lo pudimos escuchar, creo que de aquí la mayoría lo pudimos escuchar, en una de sus entrevistas que está en internet. Él dice que el reino de los cielos ni judíos ni cristianos lo pueden definir. ¿Okay? Nadie ha llegado a una definición bíblica. Nadie, dice él, nadie se pone de acuerdo, nadie sabe qué es en realidad el reino de los cielos. Dice, ni los judíos ni los cristianos. Pero ¿y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Si dentro del Talmud, dentro de la tradición rabínica, no lo saben definir, hemos hablado de esto, y eso tiene relación con lo que vamos a hablar de David, porque David nos va a enseñar cómo comenzar, o cómo comenzó él queriendo ser una azúcar para el Eterno. O sea, él es el que nos da la base, y lo vamos a ver proféticamente. Es justamente lo que expresa la Escritura, que él fue el que experimentó, el que tuvo la revelación de qué es ser una azúcar y la presencia del Eterno cerca, cerca de él. Entonces, volviendo a lo otro, entonces en David vamos a poder encontrar eso. Y hablando de temas mesiánicos, evidentemente pues David nos va a enseñar muchas cosas que se recuerdan en toda la Escritura respecto al reino de los cielos. Y como les decía, según los eruditos, nadie puede definir qué es el reino de los cielos. Cuando Yeshua dijo el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, incluso les dice a los religiosos, porque ustedes no entran en el reino de los cielos. Está en un contexto correcto, está hablando del reino de los cielos, dice, porque ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Dice, por tanto, esto será pasado a alguien que sí dé frutos, y está hablando obviamente de los apóstoles, pero estaba hablando en conceptos del reino celestial en la tierra. Para algunos es muy complicado entender qué es el reino de los cielos en la tierra. Para otros dicen no, pues ese no ha llegado, todavía falta. Otros dicen que sí está, pero no lo saben explicar, no saben definir, no saben usar la Escritura. Entonces teológicamente lo pueden decir, pero no lo pueden corroborar. Talmúdicamente dicen que no, que eso viene después. Pero hemos entendido y hemos visto en fuentes esenias y en fuentes del mismo Juan el Bautista y del mismo Yeshua, que el reino de los cielos en la tierra tiene una connotación celestial, y para nada tiene que figurarse al reino de los hombres. Ustedes recuerden que los hombres en la época de Yeshua esperaban al hijo de David reinando como David mismo. Un reino físico, un reino, pues una hegemonía, básicamente una hegemonía política, económica, mundial, de todos los aspectos. Sin embargo, Yeshua, ese no es el concepto que el Eterno quiere para el hombre. Y en David podemos encontrar justamente cómo es que el Eterno quiere hacer su voluntad, sus cosas, sus planes, sus proyectos, su profecía, etcétera, etcétera, a su manera y no a la manera del hombre. Recuerden qué es lo que se dijo de Saúl y qué es lo que se dijo de David respecto a la voluntad del Eterno. Pues Saúl era el prototipo de el israelita laico que esperaba traer el reino de los cielos a su voluntad, a la voluntad del hombre, un reino de los cielos físico, y que finalmente fracasa, ¿verdad? Y el Eterno lo desecha, dice, así no es la manera que yo lo pensé. Y entonces cuando llama a David, cuando le dice a Samuel que unja a David, y David viene delante del Eterno, entonces dice, así es, este es el hombre que es conforme a mi corazón.
Ese es el hombre que va a mostrar qué es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos no es otra cosa que hacer la voluntad del Padre en este lugar. El reino de los cielos, y lo hemos visto en la medida que vamos estudiando en Mateo, y que bueno, ya estamos por concluir, nos damos cuenta que todo el contexto habla a que el reino de los cielos se ha acercado, dice, y que el ser humano cumpla la voluntad del Eterno, que se sujete, que se someta, que se santifique, que se edifique. Ahí ya se manifiesta el reino de los cielos. Y David justamente es lo que nos va a enseñar respecto a una suká temporal, pero además invitando al reino de los cielos que se acerque. El famoso tabernáculo caído de la casa de David que se menciona, que menciona el profeta y que se recuerda en Hechos de los Apóstoles. Lo podemos comprender estudiando a David detenidamente. Bien, David en Sukkot, o Sukkot y la figura de David Hamelech, David el rey. ¿Qué podríamos asociar respecto a Sukkot en la vida de David? A ver, vamos otra vez a empezar desde que comenzamos con Abraham, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos que ir viendo cómo asociamos cada uno de estos hombres, que aquí son 7. Hemos dicho que estamos usando un poquito la tradición hebrea para pues edificarnos en Sukkot, y es muy interesante porque hay muchos más personajes obviamente que nos pueden enseñar mucho más, y sería bueno hacer esto, ¿verdad? Como por ahí de pronto un día Carlos nos sugirió respecto a la página del lado femenino. Pues imagínense un comentario de estos varones desde el contexto hebreo y desde el concepto y contexto del reino de los cielos en la tierra, y esta lucha espiritual entre las tinieblas que impiden o quieren impedir que el reino de los cielos se cumpla, y la lucha justamente como se descubrió en los libros de Qumran, la lucha de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas. Los hijos de luz que quieren que la luz descienda y llene o ilumine a los hombres, y los hijos de las tinieblas que pues desean cumplir la voluntad de los hombres en la tierra. El concepto del hombre haciendo su voluntad, o como él cree que debe ser su voluntad. Y eso nos recuerda el texto que dice que los pensamientos del Eterno no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros, ni viceversa, ¿verdad? Nuestros caminos no son los de Él, ni nuestros pensamientos son los de Él. Entonces, David nos va a enseñar a hacer una vez más una suká diferente al resto de las naciones. Sukkot y David. David y en la asociación de Sukkot. A ver, pregunta otra vez. ¿Qué podríamos asociar en Sukkot en la vida de David? Adelante, quiero que empiecen a aportar. Estamos comenzando. Bienvenida Rosy con Alejandro Samantha por allá en California. También Carlos, qué bueno que está con nosotros. Extrañamos estos días. Sabemos que pues en los horarios para allá en Australia y sus ocupaciones pues obviamente no le permitieron estar. Pero bueno, qué bueno que está por acá otra vez con nosotros. Buenos días allá en Australia. Bien, Sukkot y la vida de David. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo lo podríamos asociar? Vamos a retomar un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de que en Sukkot nos recuerda, primeramente el mandamiento dice que eso iba a recordar a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, su estancia en el desierto. Su estancia en el desierto porque habitaron en Sukkot, es decir, habitaciones temporales que sufrían las inclemencias del tiempo, todos los peligros en el desierto, pero que el Eterno los sustentaba. El Eterno los sustentó y los cubrió, los protegió. No había necesidad de echar cimientos, ¿verdad? De cercar y de hacer fortalezas, sino que el Eterno era su protección. El Eterno era todo para ellos en ese lugar. Aún con todas sus rebeldías, que un día vimos que se las contaron,
llegaron a 10, ¿verdad? Y después siguieron cayendo, pero aún con eso dice que el Eterno los guardó. Entonces es una remembranza de aquello, pero a la vez proféticamente o mesiánicamente hablando nos apunta pues a que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne, esta habitación terrenal, pues es una suká igual, una suká que está en este desierto que es el mundo, ¿verdad? Que tiene sus peligros, tiene sus inclemencias también, es decir, y lo vimos ayer, ¿verdad? Todo eso que rodea al creyente y a la fe, que está tratando y está causando de que el creyente caiga. Entonces, pues vimos que estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe y Aarón, nos enseñaron cada uno algo específico, y cuando llegamos a David, ¿qué podemos aprender de David? ¿Cómo podemos asociar a David en Sukkot? ¿Okay? ¿Qué tipo de Sukkah es David? ¿Cuál fue su prioridad? ¿Cuál fue su corazón? ¿Qué es lo que anhelaba? ¿Qué es lo que él buscaba? ¿Okay? Lo que hablamos primero, ¿verdad? El ejemplo del buen pastor. Alguien que aparentemente comienza siendo un pastorcito, que posiblemente muchos podrían decir, pues nada más es cuidar las ovejitas por ahí, que no se pierdan, y pues ya luego pues, con una varita traerlas de regreso a casa y ya. No, ya vimos al principio que en realidad es algo muy muy complejo, y que es algo demasiado importante, y básico para poder ser una sukkah que está dependiendo del Eterno completamente. Una oveja está confiada y se siente protegida con el pastor. Eso experimentó David. David llegó a experimentar toda esa circunstancia de decir, pues somos ovejas. De hecho, así lo dicen los salmos. Somos ovejas, ¿verdad? Ovejas de su prado, dice la otra escritura. Y mientras seamos sus ovejas, ¿verdad? Él escribe, por ejemplo, en el Salmo 23, ¿verdad? Adonai Roim, Adonai es mi pastor, Adonai me está pastoreando en ese momento, Él me está pastoreando. Entonces, Él se asocia también en esa forma y nos muestra, aunque en una alegoría o una forma de una oveja, ¿verdad? O de un cordero, nos está mostrando también, pues, la misma necesidad de esta sukkah, ¿verdad? Que estamos dependiendo de él, gracias Litsi, sí, ya estoy en eso. Ahorita no se me olvidó. Entonces, David, hay muchas cosas que vamos a poder asociar, Bueno, aquí como que no tienen muchos, o están un poquito cohibidos, no sé, un poquito ¿verdad? No quieren opinar mucho respecto a David. Entonces, bueno, vamos a iniciar, y bueno, como les digo, hay muchas cosas, pero vamos a lo esencial que tiene que ver con Sukkot. Sukkot. ¿Qué podemos asociar rápidamente de entrada en Sukkot de David Hamelech, el rey David? Ya dijimos que fue un pastor, ¿verdad? Ya dijimos que era muy pequeño. Bueno, ya sabemos que era el hermano menor, pero sin embargo él guardaba esa compostura. Y sí, exactamente, una de las cosas que vemos en la escritura rápido es el Halel, ¿verdad? El Halel, el canto de exaltación, la alabanza, la exaltación al Eterno. Ya desde ahí empezamos a ver las cualidades de David, como leímos ahorita en 2 de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1 al final, así dice: el dulce cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Ya desde ahí David nos está empezando a enseñar que nuestra sukkah
tenemos que hacerla. Ayer en Aharón, en Aharón, Cohen Hagadol, Aarón el gran ministro, vimos que esta suká la tenemos que hacer, ¿qué? Esta suká, ¿qué tenemos que hacer con esa suká? Viéndola desde la perspectiva de los sacerdotes. Ok, a ver, uno por uno, no se me amontonen, son demasiadas. Ok, santificar la suká, apartarla, hacerla santa, ok, apartarla. Con Aarón vimos que la suká la tenemos que hacer kadosh, así es, kadosh, ok, apartada, consagrada, exclusiva para el Eterno, ok, exclusiva. Ya hablamos también de lo que dijo Pablo respecto a eso, ¿verdad? De que muertos al pecado, entonces hemos sido libres del pecado y ahora servimos a aquel que nos redimió. Y entonces en David, rápidamente, lo primero que vemos es una suká, que además de ser apartada, es una suká de Halel, de alabanza, ¿okay? De Halel. De Halel, acuérdense que esta palabra tiene que ver con, recuerdan que ayer hablamos, Haleluya, ¿verdad? Exaltar a el Eterno, al autoexistente, que comúnmente se traduce como alabanza. Alabar, hay muchas palabras que las traducen a veces desde otro contexto. Algunos creen que la palabra alabanza es de origen árabe. Eso no se sabe, solamente se dice por ahí, no sabemos. Algunos creen que tenemos que evitarla de alguna u otra manera, porque según dice que más bien es Alá, de Alá, o sea, según algunos creen que Alá es de la deidad de los árabes. Y Banza, ese Alá Banza quiere decir cantarle a Alá. Entonces, por eso algunos creen que es mejor evitar esa palabra para no estar asociándola con Alá. Entonces, bueno, pero finalmente la palabra Halel, que aparece en hebreo, que es Haleluya, tiene que ver con no solamente un canto, sino una exaltación, ¿okay? Una exaltación cantando. Incluso la traducción, si alguien podría por ahí ayudarnos rápidamente, tiene la palabra desde el hebreo. Se dan cuenta que tiene que ver con exaltar, alabar, cantar. No sé si incluye la danza, no sé si incluye un gozo así, pues rebosante. Entonces, David de entrada pues nos enseña que esta suká, aparte de lo que vimos ayer de que tiene que ser apartada, pues esta suká también debe de exaltar al Eterno, ¿okay? Exaltar al Eterno. Y vean que David lo hacía de todas las formas, desde la forma más alegre, ¿okay? Recuerdan cuando aquel día entra danzando, ¿verdad? Remolineando, como dice por ahí una canción, ¿verdad? Que su esposa lo critica, ¿verdad? Y bueno, ya tiene su juicio por quererlo ridiculizar también. Pero viene danzando, viene remolineando David, brincando, exaltando al Eterno. Pero en otras ocasiones convierte su canto, aunque es triste, aunque es de congoja, de petición, ¿verdad? De ruego, pues también exalta al Eterno. Hay otros cantos, otros salmos, por ejemplo, que están clamando, ¿no? Dice: a ti clamé en la hora de la angustia, en la hora de que mis enemigos me persiguieron, todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Es decir, cuando es alegre y lo exalta. Cuando es triste, está acongojado, pero aún así lo exalta y dice: pero tú me libraste y yo confío en ti y tú me vas a sacar del hoyo, ¿verdad? Así dice. Entonces, aquí está, gracias a Litzi, Halel, ok, esa no es en sí la definición del Strong, me parece, no sé de dónde lo sacaría por ahí. Incluye salmos, ok, no sé de dónde sería esa definición, no tiene, a ver si por ahí a lo mejor a ver si por ahí Carlos a lo mejor lo detecta por ahí, la palabra Halel en el Strong, o alguien más. Entonces, bueno,
Entonces, lo que estaba diciendo es de que David nos enseña una parte muy importante de los creyentes, ¿verdad?, en torno a Sukkot. Y bueno, vaya que cuando hablamos de Sukkot estamos hablando de la época de la alegría, del regocijo, ¿ok? Sazón besimha, como dice la canción, ¿verdad? Gozo y alegría, gozo y regocijo. Entonces, pero David también tenía esa parte en donde le daba jalel al Eterno, aún en épocas o en tiempos de angustia, de extrema angustia, ¿verdad? David, por ejemplo, nos enseña que de que aunque hay salmos, por ejemplo, hay un salmo que dice que él estaba en angustia, ¿verdad?, que estaba su alma afligida, que clamaba, etcétera, etcétera. Y él nos recomienda, por ejemplo, ir al psicólogo para checarse, ¿verdad?, ver qué está pasando y que le dé ánimos o una terapia ahí para salir adelante. No, él dice: en mi angustia clamé al Eterno y él me respondió desde su monte santo. ¿Se dan cuenta? David nos enseña una forma única de, en todas circunstancias, voltear a ver hacia los cielos. ¿Se acuerdan ese salmo que hemos cantado? ¿Verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene del Eterno. No dice: mi socorro viene no sé, del petróleo, o del tipo de cambio, de Manhattan, no viene de etcétera, etcétera, ¿no?, de los negocios, del dinero. No dice que su socorro viene de ahí. Dice: mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Ese famoso canto, por cierto, es un canto de ascensión. Por eso es Shir Lamaalot. Recuerden que hay diferentes tipos de Jalel, además. ¿Okay? Hay diferentes salmos. Shir Lamaalot es un canto de ascensión, un canto para subir, para elevarse, como si fuese un holocausto, un Olam, es decir, un canto que sube hasta la presencia del Eterno. Hay otros, por ejemplo, que tienen otros tonos, otros que es otra connotación, pero por ejemplo este canto, Shir Lamaalot, es un canto de ascensión. Es Aenai el Jeharim, dice: alzaré mis ojos, o alzaré mi mirada hacia los montes, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Está exaltando, está diciendo: no tengo ninguna forma en la tierra de socorrerme, de ayudarme, es decir, todo es vano, todo, aunque quisiera, nada puede lograr que me socorra más que el Eterno. Él es el único que puede hacer esto. Y no sé cuánto algunos hemos vivido alguna circunstancia de esta. Regularmente somos débiles en realidad, o sea, nos falta mucho por caminar, somos débiles, y a veces en la angustia, en la dificultad, en las apuraciones, o en la enfermedad, o en alguna circunstancia, somos muy fáciles por ganar en la carne, y rápidamente consultamos pues que a la medicina, o que a los favores, o que a una u otra cosa. A veces nos falta fe, ¿verdad? Y en lo último que pensamos es en buscar al Eterno. Primero lo que tenemos al alcance, ¿verdad? No, pues que la ayuda que está cerca, que el vecino, que el familiar, que no, yo qué sé, ¿no? Entonces, a veces sí nos falta fe y no podemos ver la grandeza, no podemos ver esa gran ayuda que el Eterno siempre da. Entonces, David nos enseña a hacer una sukkah que está completamente dependiente del Eterno. Tanto en la época de la alegría y del gozo se regocija y todo lo hace para el Eterno, como en la época de la angustia y la aflicción, aunque pasen los días, aunque pasen los años, ¿verdad? Él está esperando y está confiado. Nunca se derrota, nunca suelta su arpa. Aquí como vemos el dibujito, nunca suelta su arpa, su instrumento, para darle un canto al Eterno, aún en la aflicción.
Y bueno, y pues hablando de música, hablando de cantos, o hablando de jalel, o alabanzas, dependiendo, bueno, entendemos estos conceptos y tratamos de verlos desde el punto de vista hebraico o hebreo. También David nos ayuda a comprender lo que ayer vimos. Recuerdan el tema que de pronto abrimos ayer respecto a la música o a los cantos. Okay, también la palabra música, por cierto, tiene pues orígenes en la mitología griega, de las musas. Okay, música viene de las musas. Y bueno, las musas pues obviamente saben que tenían esa especie de práctica o de ritual, ¿verdad? Pues la adoración de los dioses, y pues eran adoradas también, y bueno, etcétera. Entonces vemos en la vida de David algo único, algo que nos ayuda a poder comprender lo que hablábamos ayer de qué cantar y qué escuchar el creyente, el Hijo del Todopoderoso, el que ha sido rescatado, el que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, el que ha sido santificado, el que ha sido apartado. ¿Para quién tiene que cantar? Tiene que dividir su canto, tiene que dividir sus palabras, tiene que dividir su oído, un oído para el jalel y otro oído para no sé, la música del mundo, cualquiera que sea. ¿Será? David hacía eso. David, ustedes lo ven, pueden ver a David ustedes aún con sus caídas. Sabemos que pecó, que tuvo caídas, pero aún así, cuando hablamos de ese corazón que tenía para exaltar al Eterno, ustedes lo pueden ver dividido. Ustedes pueden ver, por ejemplo, salmos que le está no sé, cantando al romance o algunas cosas así, pues hablando de los cantos que se conocen en el mundo. ¿Qué opinan? ¿Creen que David nos puede mostrar lo que platicábamos ayer, esa parte de santidad en el creyente, o no? Ok, a ver, otra vez, no todos, uno por uno, son demasiadas respuestas. Ok, dice por acá la familia Ureña que sí, así es, creo que, bien, creo que David nos enseña a hacer una suká, ¿verdad? Dijimos, número 1, que exalta al Eterno, tanto en la alegría, en el gozo extremo, como en la aflicción, Ok, yo no sé si ustedes han experimentado con algunos vecinos de alrededor de su hogar, a veces que ponen música de esas que parece que se están arrancando las venas y los cabellos y colgándose por ahí, porque una música tan desgarradora, a unos cantos así tan pues de casi de suicidio, así como que puras penas, ¿no? Y dolores y llantos. Y imagínense, ¿no? O sea, ahí es donde vemos la diferencia, ¿no? Ahí donde vemos otra vez cómo este ser puede ser sujeto o a los instintos, deseos, sentimientos y emociones de la carne, o aún en la aflicción podemos hacer que este ser, en vez de afligirse y lamentarse nada más y desearse morir, al contrario, ¿verdad? Quererse levantar y querer aún en la aflicción exaltar al Eterno, exaltarlo. Recuerdan también lo que hizo Job, ¿verdad? Job, ¿recuerdan qué pasó con él? Cuando ya estaba completamente tendido, ¿verdad? En cama, casi sentía que se moría. Pues aún así reconoció al Eterno también, ¿verdad? Job es alguien que también nos recuerda que, dice él, pues vine desnudo al mundo y pues me voy igual, sin nada, no me traje nada y pues no me llevo nada, ¿verdad? Y dice, y sea el nombre del Eterno bendito, sea el nombre del Eterno exaltado, aún con todas las cosas. Podremos recibir, dice él, solamente bienes y no podemos recibir males, y cuando lo recibimos, no, ¿será que no podamos exaltar al Eterno? Es decir, cuando recibimos bienes exaltamos al Eterno, pero cuando recibimos males no podremos exaltar al Eterno. Hay algunos grupos, por ejemplo, que creen que un mal
un mal que recibe el creyente, pues es causa porque hay un pecado o alguna cosa extraña, ¿no? No, pues estás mal y pues tienes que ver tu vida, a ver qué estás arrastrando y examina y a ver qué, o sea, y pues no, eso no es bíblico, ¿ok? Porque la mayoría de los siervos del Eterno vemos en la Escritura que se la pasan teniendo pues aflicción, pero aún con todo eso, esa aflicción les causa gozo y alegría. Eso es lo que dice Pablo de los apóstoles. Ustedes van a recordar cuando él habla, ¿verdad? Dice, alegraos y gozaos con las pruebas, dice, porque pues esto es justamente lo que el creyente necesita para que pueda ser consolado en el mundo por venir. Entonces vemos pues en David esta parte que la confirma el resto de la Escritura, ¿verdad? Que no tenemos que dividir nuestro canto, parte para el Eterno y parte para el mundo, aunque muchos digan, bueno, no, es que yo la mayoría del tiempo es música bíblica y muy poquita del mundo. No, ni siquiera eso, ¿verdad? David no tenía ninguna reserva para las cuestiones del mundo. Entonces podemos entender esta parte de David. ¿Ok? David comprendió desde muy pequeño que el Eterno nos había dado algo para exaltarle, ¿verdad? Que es nuestra boca, todo nuestro sistema de habla, de canto. Y bueno, aquí tampoco se trata de que seamos excelentes cantores, ¿verdad? Afinados, entonados, sino que no es necesario eso en realidad. Muchas veces así se cuestiona en algunos grupos. Yo estuve en uno en donde si no estaba afinado y entonado, entonces no lo puede hacer, ¿verdad? Y además con presencia considerable para que la gente que estuviera pues en la congregación pues no juzgara a nadie, ¿no? Entonces pues ya después se convirtió como una especie de concurso y pues saben quién tenía las cualidades, no los dones sino las cualidades. Entonces el Eterno no nos llama a ver quién tiene las cualidades y eso, sino que Él dice a ver quién canta, ¿no? Quién exalta al Eterno. Ok, por acá está, en el sentido de, aquí está creo que la palabra 1974 del hebreo, es así. La raíz Hilul en el sentido de regocijarse, celebración, de acción, de gracias por la cosecha, alabanza, fiesta. Ok, 1984, ahí están, han de ser varias palabras que tienen el mismo número. Y la raíz es Hilul, ok, y ahí es donde viene Halel. Ok, entonces, pues aquí vemos que David nos enseña básicamente y casi en general vemos eso, ¿no? Y una vez que vemos eso, que es una de sus cualidades, pues que sobresalen los cantos y pues ahí están por eso tantos salmos, y obviamente otra vez más la sujeción, el temor, la exaltación, el reconocimiento, la esperanza, la confianza, el consuelo, el sustento, todo dirigido al Eterno, pues obviamente nos enseña muchísimo. El rey David nos enseña que tenemos que alcanzar un estatus en nuestra vida pues en base a un corazón sincero, un corazón entendido sobre todo, ¿no? También hay un salmo que habla de cantar al Eterno con inteligencia, ¿sí? Se combina con entendimiento. Cantar al Eterno con biná, con entendimiento. ¿Ok? No tanto inteligencia en el sentido de, pues solamente los inteligentes, sino con el entendimiento correcto. Con entendimiento quiere decir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que le estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo. Dependientemente que tenga una voz reprobada, ¿verdad? Eso es lo de menos. Más bien el entendimiento es lo que importa. No importan apariencias, no importan grandes voces, ni un show, ni el lugar, sino lo que importa es el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento. David simplemente iba bajo un árbol y solito entonaba salmos al Eterno. ¿Okay? Así que y bueno, como lo mencioné hace ratito, repita por acá, humildad también tiene que ver con eso. Humildad,
santidad, paciencia también por acá mencionaron, humildad y paciencia, porque no es algo que tengamos que hacerlo, sino que es algo que nace, ¿ok? No es algo que tengamos que hacerlo, sino es algo que nace. Y pues tampoco es esperarnos, obviamente, ni ser arrogantes y decir, no, pues yo no tengo ese don, o yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo no nací para eso, ni nada de esas cosas, sino que creo que aquí sí, a todos tenemos, aunque a lo mejor en diferentes medidas, pero todos podemos expresar un canto en algún momento. Algunos no somos así de esa alegría desbordante, otros sí los pueden ser, ¿verdad? No, a lo mejor no todos tenemos el talento, pero eso no quiere decir que no voy a cantar, que no voy a darle una exaltación al Eterno. Cuando es momento de la congregación, por ejemplo, cuando nos ha tocado cantar aquí juntos y ponemos Jalel alegre, y pues obviamente pues nos alegramos y aplaudimos, ¿verdad? Y hasta danzamos, claro que sí, todo para el Eterno, exaltamos al Eterno. Entonces, ok, por acá están poniendo la raíz también, halal, ser claro, dice origen del sonido, dice, pero por lo general de color brillar. Fíjense, también tiene una explicación que es brillar. De aquí hacer espectáculo, alardear, y así ser clamorosamente necio, hablar elogiosamente, causativo, celebrar, también hacer inútil, dice aclamar, cantar, ser digno de, halel, alabanza, alborotar, etcétera. Bueno, tiene diferentes definiciones, ok, pero engloba tanto un sonido, tanto algo que brilla como algo que se desborda, y obviamente todo dirigido hacia el Eterno, Bien, esa es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad?, respecto al rey David. Ok, por acá dicen el Jalel es para el Eterno solamente, en la otra música alaba a uno. Sí, bueno, cuando hablamos de Jalel, cuando hablamos por ejemplo, de David, sí, todo lo hacía para el Eterno. Tanto una alegría desbordante, como en tiempos de aflicción también se dirigía a él, y aún con su dolor también exaltaba al Eterno. En el caso del mundo, obviamente, bueno, la mayor de las veces está dirigido a las cosas del mundo, ¿no? A las cosas del mundo en sí, y bueno, ayer hablamos un poquito de eso. Muchas de las canciones están dirigidas, por ejemplo, a las, ¿cómo se llama?, a las desilusiones, a las traiciones, o incluso al adulterio. Hay muchos cantos que ni parece que están hablando de eso, pero están hablando casi la mayoría de engaños, de me dejaste, de la traición, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, siempre están dándole gusto pues a la carne, al ego, los cantos del mundo, de alguna u otra manera. A veces no se nota, pero finalmente pues sí están dirigidas a cuestiones completamente del mundo. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos hablar de David en Sukkot? ¿Qué nos puede enseñar David en Sukkot? Aparte de ese don, que yo creo que todos lo tenemos, pero que él se desbordó. Él tenía una unción, además, obviamente tenía una porción más, una unción en la cual hacía que, como vimos también aquí en 2 Samuel 23:2, dice el Espíritu del Eterno, dice, ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Ok, entonces obviamente todo eso había hecho que pues él se desbordara, y también nosotros lo podemos hacer. Si a él se le llamó ungido, era porque en la antigüedad no todo el pueblo de Israel estaba ungido, sino aquellos que buscaban al Eterno de todo su corazón y tenían un propósito especial en la vida. En el caso de nosotros, okay, el Ruach puede venir a todos, o viene a todos, o está en todos, se supone. Okay, y eso tiene que hacer que esta Sukkah exalte al Eterno. Esta Sukkah se convierta, aún en la aflicción, o aún en este desierto, pues también nos convertamos en una
una sukkah que exalta al Eterno. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos más hablar de el rey David en Sukkot? A ver, otras características. Generosidad. Ok, era generoso. Pastor con humildad. Ok, también. Corazón conforme al Eterno. Ok. ¿Cuál habría sido esencialmente, y bueno, por ahí lo comentaron, esencialmente la base de ese corazón? ¿Cuál habrá sido la base de ese corazón? ¿Recuerdan la primera imagen de David que se nos puede venir a la mente? Ok, y lo han proyectado por ejemplo en las películas o en las caricaturas. Es cuando llega Samuel, ¿verdad?, a la casa de su padre. Y ¿qué hace Isaí? Llama a todos sus hijos, ¿verdad? Llama a todos sus hijos. Ahí viene un profeta, ¿verdad? Ahí viene el profeta del Eterno. ¡Wow! Ahí viene algo importante, algo grandioso va a ocurrir. Y ahí vienen, y vengan todos mis hijos, y ahí van todos los hijos. Y el Eterno le dice, vas a escoger el que yo te diga, y entonces los empieza a ver. Pero, ¿qué es la primera imagen de David que tenemos? Pues un jovencito, hay un adolescente, por allá, ¿verdad?, arrinconado, en lo más lejos de la casa, ahí con las ovejas, y tocando su arpa, o algún instrumento, o algo. Esa es la primera impresión que tenemos de David, ¿sí o no? Yo creo que en la escritura es lo primero que se percibe. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba concentrado en lo suyo. Él decía, ok, viene un profeta, bueno, sabré lo que tiene que decir el profeta. Si no me llaman a mí, bueno, yo sigo en lo mío, yo estoy exaltando al Eterno y no me distraigo. Ok, ¿y qué hace David? Ahí hay humildad, ¿verdad? Hay sinceridad, dice, no puedo dejar las ovejas tampoco, ya están mi padre allá y mis hermanos, entonces pues yo me quedo aquí, no busco mi propia gloria, ¿verdad? David fue esa parte que Yeshua nos enseñó, ¿recuerdan? En donde Yeshua dijo que a los religiosos les gustaba sentarse en las primeras sillas, ¿verdad? Buscar las primeras sillas y ahí sentirse los importantes. Entonces, en este caso, David fue todo lo contrario, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo no busco mi propia gloria, ¿verdad? Pues yo permanezco aquí en mi labor, aquí me dejaron cuidando las ovejas, yo me dedico a esto, sigo exaltando al Eterno, y pues el Eterno me llama, pues bueno, me va a llamar. Pero él tenía ese corazón de humildad, de sinceridad, y no buscaba su propia gloria. Ahí vemos humildad, obviamente, vemos ese corazón. Ok, por acá dicen David es una copia de la Torah para él. Esto ya fue más adelantito, cuando ya él fue entronado como rey, y bueno, ya cumple el mandamiento. En realidad el mandamiento era, según lo que vemos en la Torá, era que los reyes tenían que hacer una copia para sí de la Torá, para que no se les olvidara, para que siempre la estuvieran viviendo. Por eso escribe el Salmo número 1, ¿recuerdan? El Salmo número 1 atestigua él mismo, ¿verdad?, que estaba comenzando, como dicen, aunque es una frase cabalista, que estaba comenzando con el pie derecho, es decir, estaba comenzando su ministerio bien, haciendo una copia de la Torah, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelantito también, cuando ya es un poco más maduro. Y bueno, regresamos entonces a la primera impresión que nos da David Hamelech, ¿verdad? Humildad, sencillez, sinceridad, no busca su propia gloria, se dedica a exaltar al Eterno y a hacer su función correctamente, que es cuidar a las ovejas. Una sukkah que se alegra en la época de regocijo, y aún en la época de angustia también sabe reconocer al Eterno. No es de los que dicen ¿por qué? ¿Verdad? No dicen ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? Si el vecino es un pagano y yo no, y todo eso, ¿no? No, simplemente lo que hace David es exaltar al Eterno. Es exaltar al Eterno.
pedir ayuda y decir, llegará el momento en que Él va a actuar. Entonces, vemos justamente este complemento para esta Sukkah nuestra. En este último día podemos de entrada completar lo que vimos ayer, santificar nuestro canto, santificar nuestro oído, santificar lo que cantamos solamente hacia el Eterno. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que el canto se puede santificar y lo que oímos se puede santificar también? ¿Están de acuerdo que podemos santificar tanto lo que cantamos como lo que oímos para completar el tema de ayer? Y bueno, esto en la vida de David, porque David es el que ya definitivamente nos dice cómo tiene que ser una Sukkah en cuestión del Halel, en cuestión de la exaltación al Eterno, el canto. Definitivamente sí, definitivamente el rey David no solamente se pone a hablar respecto a su fidelidad a la Torah y todo eso, obviamente, pero vemos esa gran cualidad que es exaltar al Eterno en todo tiempo, ¿ok? Y bueno, nos enseña a que nosotros nos convirtamos en una Sukkah que aún con lo árido que pueda estar el camino, los vientos que pueda haber, ¿verdad? Y las carencias, aún así podemos exaltar al Eterno, ¿ok? Y además puedo esperar también otra cosa, ¿verdad? Que no esperaba, aunque veía las cosas difíciles, no esperaba más que en el Eterno. Y bueno, ¿qué más podríamos hablar de David? ¿Ok? Ya hablamos de este don, que él lo sobreexplotó, es decir, lo hizo muy grande, muy grandioso delante del Eterno. ¿Qué podemos más hablar de David para completar este día de Sukkot? En David podemos encontrar un hecho muy relevante para la vida del creyente. En David podemos, y aquí es donde vamos a poder comprender un poquito a qué se refiere esa profecía, ¿recuerdan? Del tabernáculo caído de David. Y lo vamos a repasar un poquito porque es muy importante esto. Vamos a ir a las citas exactamente en donde lo podemos encontrar. Hechos 15, cuando están hablando, y bueno, esa es una profecía que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Del profeta Amós, ¿ok? Ustedes recuerdan el libro de los Hechos, cuando llega al capítulo 14, al capítulo 15, ¿qué está ocurriendo? Aquí vamos a entrar en una parte todavía más importante, la cual nos va... lo que acabamos de ver es una pista para poder comprender a la conclusión que llegó David y poder entender por qué el Eterno dijo, este corazón es el que quiero, y por qué con él pactar y decir, nada más por el amor a David, una pequeña luz va a permanecer, nada más por eso. Vean cómo está enlazado, El Eterno pacta con él y le da la promesa de su hijo, y bueno, finalmente su hijo reina, David, que ese texto lo podemos ver y que estaba refiriendo a él, y una sombra del Mesías, que se le iba a llamar así, Ben David. Aunque bueno, ya vimos que Yeshua no era literalmente hijo de David, no era descendiente de David, es decir, no era hijo de padre biológico, eso dice la Escritura, sino que obviamente dice que se hizo carne porque venía de lugares celestiales, la emanación del Eterno vimos, por eso se le llama unigénito o el primordial o primogénito, y bueno, lleva el título de Ben David, pero cuando hablamos de David, pacta con él porque encuentra un corazón ideal, ¿verdad? Porque sabe darle justamente al punto, al clavo, como dicen, y poder expresar con su corazón cómo llegó a esa conclusión, es decir, cómo pudo entender lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros.
Cuando hablamos de Moshe, entendimos que el Eterno le dijo, me harán un tabernáculo, me harán un santuario y yo moraré, yo habitaré entre ellos. Ahí ya vimos de entrada rápidamente el propósito. Sin embargo, ¿quién lo comprendió? Solamente los Leviim, los que no apostataron. Los demás se les llamó laicos. En Aarón vimos esa forma de consagrarse para poder llegar a ser hijos, una nación santa, un real sacerdocio. Y en David podemos comprender qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y voy a leerles un poquito respecto a Hechos. Dijimos que en Hechos hay un conflicto de pronto a esas alturas con todos los Yehudim, con todos los judíos que creyeron en Yeshua, y que además de eso había un alboroto porque los gentiles, las naciones, también querían entrar a la misma fe. Y llega un pleito ahí, un problema, ¿verdad?, entre los que se llamaban judaizantes, los que decían que forzosamente el gentil tenía que circuncidarse y tenía que guardar toda la estructura religiosa de los fariseos, en este caso, ¿verdad?, del grupo religioso. Dice, si no pueden ser salvos. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. No pueden participar de nada. No pueden hacer. Entonces viene este conflicto y bueno, llegan a una conclusión. Dice que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y citan al profeta para decir que no solamente era para Israel, sino que también para las naciones. El Mesías iba a hacer luz a las naciones, ¿ok? Y los iba a admitir, ¿ok? Y con eso iba a cumplir una profecía, según lo que vemos en Hechos, de algo que se conoció como el tabernáculo de David. Dice en el verso 12 del capítulo 15 de Hechos, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Shaul, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Todopoderoso por medio de ellos entre las naciones, entre los gentiles, los goim. Recuerdan que hemos hablado de esto. Es decir, de aquellos que no eran linaje o que habían perdido su linaje, pero que querían acercarse. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Shimón ha contado cómo el Todopoderoso visitó por primera vez a los goim, a los gentiles. Shimón está hablando de Kefas. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que los visitó? ¿Recuerdan cuando Kefas tuvo esa revelación, verdad, de lienzo que descendía y todo aquello, que ya sabemos de qué se trataba? Bueno, era sobre esas naciones, esos gentiles, ¿verdad? Y dice que Shimón había contado cómo había visitado el Eterno, el Todopoderoso, a los gentiles por primera vez. Y dice, vean lo que dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Tanto descendencia asimilada o nada de descendencia, pero nos ha tomado como pueblo para su nombre. Dice, y con esto, vean lo que dice aquí Jacob, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Dice, para que el resto de los hombres que están buscando al Eterno, es decir, que lo buscan, por eso entendemos que la fe hebrea no es proselitismo de ándale, cree y ven y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y no, es para los que están buscando al Eterno, los que están buscando esta fe. Porque obviamente el que está buscando y es discipulado no tiene ningún problema en convertirse y en cambiar su forma de vida. Sin embargo, el que lo están metiendo y ándale, cree y tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, pues nunca va a cambiar porque no lo desea. Y lo único que va a hacer es dar mal testimonio y poner en mal la fe. Entonces, aquí está haciendo alusión a esto. Dice, reedificaré, después de eso volveré a reedificar el tabernáculo de David que se ha caído, y reparar sus ruinas, volveré a levantar para que el resto de los hombres que estén buscando al Eterno, y todos los gentiles también, sobre los cuales o de los cuales están invocando mi nombre, están buscando, están llamando al Eterno, están buscándolo como Abraham. ¿Recuerdan? Abraham hacía eso, por eso el Eterno dijo, este hombre lo voy a llamar y voy a pactar con él, porque Abraham tenía ese corazón. Entonces entre los gentiles también había este mismo corazón, y dice,
y todos los gentiles a los cuales es invocado en mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles, que se conviertan en todopoderoso. Y bueno, ya hablamos de las primeras leyes, las primeras 4 leyes que se exigen, ¿verdad? La idolatría, no a la fornicación, no a comer ahogado y sangre. ¿Ok? Y ya, porque después, obviamente sabemos que cada Shabbat, cada día de reposo, es instruido todos los demás, y así conocen el resto de los mandamientos. Ahora, ¿por qué aquí Jacob dice que ya se estaba cumpliendo lo que dijo Amós? Vamos a Amós, capítulo 9, verso 11, y bueno, no tiene nada que ver con el 9-11, ya hemos hablado desde que, ¿verdad?, esos números. Dijimos que los libros de la escritura y los versículos, y bueno, no tenían capítulo ni versículo. Y dice acá, dice en el 11, bueno, si entendemos primeramente qué es lo que está hablando Amós, qué es lo que están hablando todos los profetas. ¿Recuerdan que dijimos que estaban hablando todos los profetas? ¿Alguien me puede decir qué estaban hablando los profetas? Ok, algo aquí que comenta también la familia Ureña, muy importante. Sí, vamos a ir un poquito más adelante en la medida que vayamos avanzando en la línea del tiempo de David. Ok, antes de eso ocurrió algo importante. Ok, antes de que pecara contra uno de sus generales, ¿verdad? Y adulterara con su esposa y lo mandara a la guerra y buscara su muerte. Okay, que eso también es algo bien importante y lo hemos visto también. Okay, antes de eso, ¿qué estaba ocurriendo? Aquí hay un punto bien importante, es fundamental, es básico para poder comprender el corazón de David y por qué el Eterno le dijo, este corazón es el que yo estoy buscando. Okay, vamos a Amós capítulo 9. La pregunta que les hice es, ¿cuál era el mensaje de los profetas? De todos los profetas, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Desde el que habló primero, que posiblemente fue Isaías, que habló a las 10 tribus y a Judá, y después viene Jeremías y bueno, todos aquellos. ¿Cuál era el mensaje importante? Exactamente, primeramente, número 1, hacer teshuvah, regresen, se han extraviado. Se han ido a la idolatría, se han perdido, regresen al original, regresen a la Torá, regresen a la fe del Eterno, regresen a la confianza. Ahora, ¿cuál fue el segundo mensaje? Si no regresan, ¿qué? De los profetas. Si no regresan, ¿qué? ¿Qué dijeron los profetas? Volveos, y si no, el juicio. Si no, va a venir el juicio. Si no regresan al Eterno, entonces les voy a castigar y les voy a mandar como esclavos. Y bueno, ocurre. ¿Y cuál fue el tercer mensaje de los profetas? ¿Cuál fue el tercer mensaje? Número 1 es regresen. Número 2, bueno, si no regresan, los voy a castigar, les voy a dar juicio y los voy a enviar al exilio. Pero el tercer mensaje es de esperanza, así es, de esperanza, de decir, pero aún con eso, yo tendré misericordia y los voy a rescatar y los voy a traer de regreso a la tierra que les prometí y les voy a hacer muchos, y además dice, y además les voy a salvar. Va a llegar el momento en donde voy a pagar por sus pecados y no me voy a acordar más de sus rebeliones. Aquí ya estamos viendo hasta la época de Yeshua. Entonces, para poder entender al profeta Amós, tenemos que llevar esta línea del tiempo. Y si vamos al capítulo 9 de Amós, el capítulo 9, desde el verso 1, empieza con el título, no sé si todas sus Biblias dicen lo mismo, dice, los juicios del Eterno son ineludibles. Los juicios del Eterno son ineludibles. No sé si sus versiones dicen lo mismo, porque definitivamente cuando el Eterno dijo, les voy a juzgar, Él lo hizo. Los juzgó, lo trajo, e incluso lo hizo de una manera muy fuerte. Todo Israel y Judá sufrieron, tanto Israel por los asirios, como Judá por los
por los babilonios. Entonces, bueno, comienza hablando del juicio, pero cuando llegamos al verso 11, no sé si sus Biblias también tengan este título, o si no, unas no dicen nada, definitivamente, otras sí traen ahí por lo menos una referencia. En el capítulo 9 del verso 11, esta versión que tengo, que es la más común, dice restauración futura de Israel. Restauración futura de Israel. ¿Qué significará restauración futura de Israel? Dijimos que el primer mensaje de los profetas es regresen. El otro es, si no regresan, los voy a castigar. Y el otro es, una vez que pase el castigo, me voy a acordar de ustedes y los voy a salvar. Una de las cosas que podemos entender aquí es de que el Eterno tuvo misericordia, obviamente, y hizo que el pueblo regresara. Tuvo misericordia, ¿verdad? Y vean lo que dice entonces en el 9, del 11 en adelante. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. Pregunta, ¿ya se cumplió esto o no se ha cumplido? Basando en lo que vimos en Hechos, obviamente. ¿Ok? Porque no podemos sacar un texto fuera de contexto, porque se vuelve un pretexto. Para poder comprender a David, qué es lo que hizo, y poder entender el mensaje del reino de los cielos cuando Yeshua lo predicó. Ahorita vamos a llegar a una conclusión bien importante. Esto es lo más grandioso que nos enseña David en esta suká que tenemos. Pregunta una vez más, Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cuál día? ¿Ya se cumplió o no se cumplió? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Voy a seguir leyendo. Y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Acuérdense lo que hemos estudiado, en esos temas que hemos hablado del contexto esenio. ¿Qué significa esto? Esto no es literal. Recuerden que los profetas siempre están dando una connotación profética alegórica. Y dice, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. Y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. Traten de comprender este texto como lo está explicando Hechos. Y dice en el 13, aquí vienen días, dice el Eterno, en el que el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y todos los collados se derretirán. Se les hace parecido un poquito lo que dice Juan el Bautista, que se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta también, ¿verdad? Que dice, dice mi testigo que proclamará Teshuvá, y además dice, todo monte sea rebajado, todo camino torcido sea enderezado, todo terreno con hoyo sea relleno y aplanado. Sí, más o menos van ubicando. Dice en el 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿Cuál cautiverio? ¿De qué tipo de cautiverio? Dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Eterno, el Todopoderoso tuyo. Vamos otra vez a Hechos, porque la pregunta que podemos hacer respecto a esto es, ¿será que Jacob se estaba equivocando? Jacob dijo que se estaba cumpliendo en la época que los gentiles estaban buscando a la fe hebrea, y ahí se estaba cumpliendo lo que dijo Amós. Ahora, lo que nos concierne hoy día, ya hemos platicado mucho de eso, ya hemos entendido desde el concepto que Yeshua estaba hablando, la connotación del reino de los cielos, como él estaba hablando, ya entendimos mucho esto en otras ocasiones, pero lo que nos liga al tema de hoy es, ¿por qué menciona el tabernáculo caído de David? ¿Qué es el tabernáculo caído de David? ¿A qué se está refiriendo el profeta y por qué lo pronuncia Jacob cuando dice, después de esto, después de qué? Dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Cuál es el tabernáculo de David? ¿Cómo se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Qué son las ruinas? ¿Qué es de que está tirado o caído y que es necesario levantar? ¿Qué será?
qué es lo que esté hablando el profeta, qué significará el tabernáculo caído de David. Por aquí dice en la dispersión. Ok, el pueblo, mucho pueblo ni siquiera supo de regresar a la tierra, es decir, hemos estado en la dispersión por 3000 años casi. Bueno, 2700 años. ¿Qué significará? Ahorita a lo que nos liga todo esto que estamos hablando es ¿por qué ahí menciona a David? ¿Qué es el tabernáculo caído de David? ¿Qué es eso? ¿Qué significará eso? Después de esto volveré. ¿Después de qué? Ya dijimos que el mensaje de los profetas era regresen, y después si no regresan los voy a castigar, y después dice y tendré misericordia. Y después de eso entonces restauraré el tabernáculo caído de David. Y aquí vamos a lo importante. ¿Qué es lo que nos va a enseñar David en esta ocasión para Sukkot? Con esto vamos a cerrar este día de Sukkot, y además nos va a preparar para el día de mañana, porque mañana también tenemos un tema importante que finalmente está enlazado a todo lo que hemos estado viendo esta semana y nos va a dar una perspectiva diferente del reino de los cielos en este lugar, en Sukkot. Es decir, Sukkot se está llevando a cabo, se va a completar hasta aquel día que dice que el Eterno extienda su tabernáculo, como dice Apocalipsis, es decir, su santuario, y podamos habitar con él. Ok, entonces ahorita vamos a ver qué significa esto. Dice una tienda que no va a ser destruida, dice Litsi por acá. Bueno, resulta de que David le tocó a él conquistar la antigua Jebús. ¿Recuerdan los jebuseos? Esta tribu cananea conocida como los jebuseos se habían apoderado obviamente del lugar que el Eterno había elegido para poner su presencia. Okay, para que descendiera la Shejinah, que se le conoce en el concepto hebreo, la presencia divina. Entonces David se esfuerza, lucha contra sus enemigos, los filisteos, ¿verdad? Los vence, y contra el resto de sus enemigos también, los vence, va recuperando la tierra hasta que la posee. Y una vez que la posee, la santifica, la consagra. Okay, recuerdan que hablamos que en esa época el Mishkan estaba en Shiloh, estaba un poco al norte de lo que después fue Jerusalén. ¿Y qué ocurre? Cuando David llega a ese lugar, conquista ese lugar, toma la ciudad y construye su casa, construye él su habitación, construye su palacio, su castillo, su palacio. Y dice la Escritura que llega un momento en donde él, así como que le cae el 20, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me olvidé por completo de lo más importante, ¿verdad? El santuario. Entonces dice, y eso lo hemos visto en la Escritura, y bueno, ustedes lo pueden también leer con detenimiento. David de pronto dice, ¿cómo es posible que yo haya llegado a este lugar, haya edificado mi palacio, pero no le he hecho un lugar al Eterno? Ni siquiera me he preocupado en traer. Y bueno, con todos los conflictos que estaban pasando, recuerdan con los filisteos y el arca del pacto, que los filisteos por acá y que por allá y todo ese problema. Pero a lo que voy es, David tuvo en su corazón una preocupación y vio una necesidad que tiene el ser humano. ¿Cuál fue? Dijo, ay, ¿cómo es posible? Después de todo esto, ya estoy aquí, ya hice mi palacio, pero la casa del Eterno, el santuario que el Eterno ordenó, está lejos, está en Shiloh, está por allá, y hay que ir hasta allá ir y venir. ¿Y qué es lo que hace él? Lo voy a acercar, tráiganlo. Y él dice que manda a traer, manda por el arca del pacto, el arca del testimonio, ¿ok? ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con David? David dice, es necesario, anhelo la presencia del Eterno, mi alma tiene sed. Recuerdan todos esos salmos entre uno y otro, te necesito, te anhelo, te busco, alzaré mis ojos a los montes, etcétera, etcétera. Dice, tengo que traer lo más cerca posible la presencia del Eterno a mi vida. Quiero que esté cerca de mí, quiero que esté aquí junto a mí.
Es más, quiero que esté aquí a un lado de mi casa. Aquí a un ladito de mi casa, ahí quiero tener la presencia del Eterno. Y entonces manda a hacer un tabernáculo. Por eso se usa en el profeta Amós, y por eso en Hechos de los Apóstoles también habla del tabernáculo. No habla de una casa, no habla de un templo, del Bet Hamikdash, habla de un tabernáculo, de una tienda, de una sukkah. Una tienda en sí, esa es una tienda, pues sí, una tiendita. ¿Y qué hace David? Hace una pequeña tiendita, ahí levanta su tiendita a un lado de su palacio, trae la presencia divina y dice, por fin está cerca de mí, aquí lo tengo, cerquita, muy cerquita, está conmigo. Todo ese anhelo, todos esos salmos, todos esos cantos, mi alma tiene sed de ti, te anhelo, te busco, de mañana me levantaré a buscarte, etcétera, etcétera, el Salmo 1, toda ese don tan impresionante lo llega a concluir cuando acerca la presencia divina y por fin dice, aquí estás cerca de mí, aquí te tengo, habita conmigo, eres parte de mí. Es lo único que necesito, eres todo para mí. Y lo trae y ahí está. Y entonces es por eso que el Eterno lo conoció desde antes y dice, ese corazón yo quiero. Un corazón que diga, ven, habita en mí, cerca de mí, junto a mí. David entendió qué es el reino de los cielos. La presencia divina viene con nosotros, se acerca, está con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? No tiene que haber indiferencia, no tiene que haber rechazo, no tiene que ver de que, no puedo, estoy ocupado, déjame, quejas, sino que una búsqueda sincera, un corazón humilde, un canto aunque sea mal entonado y desafinado, pero un canto sincero, con entendimiento. ¿Se dan cuenta? David construye este pequeño tabernáculo que después, obviamente, por causa del pecado, por causa de que tenemos que ser perseverantes, por causa de sus enemigos además, de David, eso llega a su fin y entonces la fe empieza a tomar otro rumbo. Finalmente la carne gana, después viene el templo y obviamente viene ese vicio que termina con que el Eterno permita que el templo sea destruido. Después, cuando se construye por segunda vez, la presencia divina ya no viene, ya no desciende, ya no está ahí. David ya se ha ido, ¿verdad? El Eterno solamente porque pactó con él tiene misericordia, pero de ahí en más dice, todo mi pueblo, el resto me ha desechado, los voy a llevar fuera, los voy a castigar, y hasta que cumplan ese castigo entonces los voy a traer de regreso. Y ahí viene el mensaje de los profetas, Jeremías. Vienen días que no dirán, vive el Eterno que sacó a su pueblo de Egipto, sino de todas las naciones. En esa época, salir de la sujeción de los medos persas, después del imperio babilónico, ellos dominaban la plenitud casi del mundo conocido. Y eran 120 y tantos países nombrados por naciones, de donde todos los judíos y todo Israel regresan a la tierra y construyen el segundo templo en la época de Esdras y Nehemías, Zorobabel, el sumo sacerdote de Joshua, descendiente de Sadoc y de Josadac, al cual el Eterno pactó con Pinjas, Fines, ¿verdad? Que les iba a dar el sacerdocio hasta que viniera el Mesías. Y por causa otra vez del pecado y de las rebeliones, ellos se tienen que ir al exilio, ellos se van a Qumran y ahí se concentran y ahí reciben toda la revelación. De ahí sale Juan el Bautista y dice, ese es el Mesías, ese es el Cordero. Él es el Rey también, Él nos viene a redimir. Y todos entienden que es un contexto celestial y no material como lo pensaba Shaul, sino como lo pensaba David. Y entonces se cumple, por eso en Hechos de los Apóstoles dicen, por eso se está cumpliendo lo que dijo Amós. El Eterno va a levantar esa casa que hizo David
que dijo, ven a mi presencia, ven tu presencia delante de mí, que queremos estar juntos. Entonces el Eterno envía su presencia y dice, entonces voy a morar entre ellos, y habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Y no solamente con mi pueblo Israel, sino con aquellas naciones que estén buscando, que me estén anhelando, también con ellos voy a habitar. Y por eso, en un contexto alegórico, empieza a decir, voy a reedificar esa suká, ese pequeño tabernáculo santuario que hizo David, que está caído, ¿verdad? Por causa de la maldad, del pecado y de todo eso. Voy a reparar sus ruinas y lo voy a volver a levantar. Dicen Hechos, para que el resto de los hombres que estén buscando el Eterno y todos los gentiles por los cuales también está invocándose mi nombre, se concluya. Y así comienza. Y el Ruach viene, algo que era antes imposible porque solamente era para aquellos consagrados. Pero después vemos en Shavuot que viene y desciende el Ruach HaKodesh, y no solamente por Israel. Dice Kefas, que también vio esa grandeza, dice, yo vi por primera vez cómo el Eterno empezó a tomar entre los gentiles pueblo. Y entonces aquel corazón que tenía David se cumple no solamente en Israel, sino en todas las naciones, y se empieza a edificar. Y dice la Escritura que no solamente eso, sino algo más grandioso, porque cada uno de nosotros, desde la época de los Shalehim, los apóstoles hacia acá, cada uno de nosotros nos convertimos, dice la Escritura, en piedras vivas que estamos edificando, como dice Hebreos, una ciudad, un templo, dice, cuyo fundamento es y está en el Eterno. No un templo de piedras de este mundo, de roca, ¿verdad? Porque dice la Escritura que lo que estamos haciendo es un templo celestial, un lugar celestial, donde va a habitar finalmente toda la presencia del Eterno. Hoy día como si nos conectara, nos hace parte de Él a través de su presencia. Pero con eso nos santifica. Mientras tanto, dejamos esta suká terrenal, ¿verdad? Y decimos, y ahora sí, no solamente quiero que me acompañes a esa presencia, sino quiero estar después contigo, con toda tu presencia, quiero estar ahí todo el tiempo. Y por eso podemos comprender lo que están diciendo los apóstoles, ¿verdad? Que se ha cumplido lo que dijo el profeta Amós, se ha cumplido todo lo que dicen los profetas. Esa famosa frase de la restauración futura de Israel, tenemos que evitar pensar como Saúl. Tenemos que evitar pensar como los saduceos, como los celotes incluso. Tenemos que evitar pensar como los mismos fariseos o los mismos rabinos. Esta futura que dice todos los profetas, la futura redención de Israel o la futura gloria de Sion, a veces se le llama así, no es como Saúl, no es a la medida de los hombres, no es algo terrenal, no es algo físico, no es algo limitado. Esta futura restauración de Israel comenzó desde el momento en que viene el más grande de todos los profetas, dijo Yeshua, que es Juan el Bautista, Yohanan el de la Migbe, y se completa cuando Yeshua dice, ha sido consumado. Y entonces ahí viene esa restauración que es celestial, no es terrenal. Todos esperaban un rey ahí sentado en un templo, sujetando a Roma y todos sus enemigos. Así veían los fariseos, no podían ver el contexto celestial. Otros sí lo podían ver. Pablo no lo podía ver al principio porque tenía una mente farisea, una mente pues terrenal. Cuando recibe la revelación, de pronto empieza a hablar cuestiones celestiales. Después parece todo un escenio, todo podríamos decir, un definidor de los contextos celestiales en la tierra. Y eso es lo que nos enseña David. David tiene un corazón que dice, me basta con que vengas aquí a un lado de mí, aquí te voy a poner una casita, un tabernáculo, y aquí habita, aquí mora, sé mi vecino. Y eso es lo grandioso, y con eso sellamos obviamente este mensaje de cada uno de estos hombres. Y en David podemos comprender justamente una suká que finalmente se regocija exaltando al Eterno, o se aflige exaltando al Eterno,
Pero finalmente dice, pero además, ven y mora aquí. Ven y habita aquí. Así es, un mensaje muy, muy hermoso. Pero obviamente esto es un desafío para cada uno de nosotros. Es un reto de cada día, pero tenemos que comprender que esta Sukkah, pues otra vez regresamos al tema de todos, va a sufrir las inclemencias del tiempo, los enemigos van a estar detrás, el sistema va a estar encima, la opresión, pero sin embargo con el aporte de cada uno de ellos y finalmente con el broche de oro que nos da este dulce cantor de Israel y su discernimiento del reino de los cielos en la tierra, dice, ven, aquí habita. Imagínense, la escritura dice que el reino de los cielos, y por eso lo hemos estado viendo esta semana, el reino de los cielos dice, lo arrebatan los que son valientes. Hay una traducción incluso que dicen los violentos, aunque como que la traducción se oye muy agresiva. El contexto es, el reino de los cielos ha venido repentinamente y lo arrebatan los esforzados, los que se esfuerzan, los que están tratando y bueno, todas esas características. Primeramente Abraham, ¿verdad? Que desechó toda la idolatría y todo el mundo para decir, existe uno que es el Todopoderoso. Luego Jacob, que dijo, pues aquí estoy, pues entrego mi vida, átame fuerte, aquí estoy, soy tuyo. Y después Jacob, que puede ver que definitivamente el reino de los cielos se acerca cuando los ángeles suben y bajan. Dice, aquí es la casa, aquí es habitación del Eterno. Él se acerca a los hombres, claro que sí. Después Yosef, ¿verdad? Que dice, voy a perseverar y voy a hacer que otra vez mis hermanos se unan. Después Moshe, que ve la presencia del Eterno y recibe la Torá, dice, por medio de ángeles, y ve o experimenta los entornos celestiales y dice, este mundo, ¿para qué me sirve? Después Aarón, que dice, tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos, tenemos que purificarnos para vestirnos de bodas, como la esposa. Y finalmente David, que dice, ven, definitivamente ven, no te quiero lejos. Es evidente que en el Mishkan descendía la presencia divina y todo el pueblo alrededor la observaba. Solamente los puros, es decir, los que se estaban purificando y los que evitaban la contaminación, podían accesar. De otra manera, pues no podían hasta que se purificaran. Y vean la diferencia, tengo que ir hasta allá, tengo que purificarme. Y David dice, ven aquí. Ya estoy listo, ya estoy puro. Y pues bueno, hay otros contextos, otras connotaciones de David, como les mencionaron allá. El pecado, ya sabemos, el pecado de David cayó. Sin embargo, ¿qué dice? Como dice la Escritura, si se levanta, es restituido. ¿Ok? Si pudiéramos pensar, y aquí pudiéramos hacer, porque todos como seres humanos caemos, en un u otro momento, antes, ahorita o después podemos caer. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque pues obviamente cuando le damos pie a la carne, pues nos hace caer, o nos caemos, no que nos hagan, nos aventamos al suelo. Pero en David, si hacemos por ejemplo en Yosef no vimos ningún error, así como que wow, a Yosef no se le ve ni un pecado, por eso se le llama Yosef Hazadik, el Tzadik, el justo. Sin embargo, David sí cae, pero se levanta. Ok, se levanta y él aún así dice, quiero tu presencia, por favor, quiero tu presencia, purifícame. Dice, lávame como un hisopo, tállame, purifícame completamente. Porque sabía que si no se purificaba, entonces el Eterno se iba, la presencia del Eterno se iba. Y él dice, tállame, por favor, así fuerte, purifícame como un hisopo. Lávame, límpiame. Y bueno, si ponemos una balanza las virtudes de David y su corazón de David contra sus pecados, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más, su corazón y sus virtudes, o pesan más sus pecados? ¿Qué tiene más valor, más importancia? ¿Qué es más el corazón?
su corazón, su entrega, sus cantos, su fidelidad, su actitud de decir ven. Ese es el tabernáculo que hizo David, que después por causa del pecado, de la rebeldía de Israel se cayó. Y dice el Eterno, un día lo voy a levantar y voy a enviar mi presencia directamente a través de mi Hijo, y Él va a poner, Él va a ser, y ahí donde viene esa famosa frase, la piedra angular. Ahí Él va a ser la piedra angular, ¿ok?, de ese edificio que voy a construir. Por eso Yeshua, cuando lo interrogan y se burlan de Él, cuando Él dice que el templo pues iba a ser destruido, y pues todos adoraban el templo, todos querían un templo más grande o uno mejor, o si se caía querían uno, todos, la adoración era el templo, pensaban que teniendo el templo ya tenían todo. Y Yeshua les dice, destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. ¿Cómo es posible? En 40 y tantos años se ha construido y tú quieres... no entendían, no sabían de qué estaba. Yeshua sabe, este templo ya no sirve, aquí no está la presencia del Eterno, no ha estado aquí. Y sin embargo acerca de la presencia hay pura inmundicia, y empieza Yeshua a limpiar, y sálganse ladrones, cobradores vendedores de los animalitos y cobradores de impuestos, y hace una limpieza y dice, no, esto no sirve, lo que está diciendo no sirven los templos hechos por mano de hombre. Por eso Salomón se hace esa pregunta, ¿habitará el Eterno en un templo hecho por manos de hombre? ¿Habitará? Dice él. Y luego el Eterno dice por medio del profeta Jeremías, dice, ¿qué casa me construirán? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, podemos entender que lo que empezó a hacer Yeshua, poniéndose Él como la piedra angular, la fundamental, la que sostiene todo el edificio, dice la Escritura, vean, sostiene todo el edificio. La pregunta es, ¿cuál edificio? Pues toda la Kehilá, nosotros nos vamos agregando, vamos haciendo un edificio santo, espiritual, celestial, lo que en Apocalipsis se llama la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, y un templo celestial. Eso es lo que va a venir a completar a Yeshua. Entonces entendemos este corazón tan grande y querramos esforzarnos por lo menos tomar un poquito de cada uno de ellos y cerrar con broche de oro en la vida de el rey David. Que por cierto, David, ¿qué significa David? David, ¿qué significa David? Por ahí va David. ¿Se acuerdan de Dodí? Daniel Dodí, David. David significa amado, el amado del Eterno. Bueno, por algo él se goza con estos hombres, y pues, ¿por qué no hacer que se goce con nosotros? Bueno, una gran lección, grandes lecciones, grandes retos, grandes desafíos, instrucción, edificación. Espero que haya sido cada uno de estos hombres. Y pues en este Sukkot, que podamos ser edificados de esa manera, seguir alegrándonos mientras podamos alegrarnos. Aunque dice Rab Shaul, el enviado Shaul, incluso él dice, el que esté alegre haga de cuenta que no lo está. Fíjense nada más, todavía. Haga de cuenta que no lo está. Y esto pensando para que no caigamos en el extremo de decir, estamos tan alegres que ya nos vamos a olvidar de la fe. Sino acordarnos que no todo el tiempo el creyente va a estar próspero y alegre y feliz y todo eso, ¿no? A veces en los lugares así se engaña mucho a la gente creyendo que esa es la felicidad. Pero en cada uno de ellos podemos encontrar lo que realmente es la felicidad, y todo está solamente y absolutamente concentrada en el Eterno y su misericordia para con nosotros. Bien, conclusiones.
Ayúdenme a concluir, ayúdenme con sus conclusiones. ¿Qué podemos aportar al final de cuentas en la vida de David? ¿Qué les ha ministrado la vida de David? Pueden ayudarme a concluir. A ver. Ok, vamos a ver que me ayudan a concluir por acá. David, un azúcar que se le llamó amado, el amado del Eterno. Ok, está escribiendo por acá. Debemos tener un corazón como David. Así es, un corazón como David. Un gran ejemplo a seguir para que cada día nuestra azúcar se parezca a la de él. Así es, David nos ministra esa parte también de esta azúcar. Aunque no tengamos el talento, ¿verdad? Ni la voz, basta con decir: ven a mí, ven sobre mí, purifícame, lávame, límpiame, ven, bienvenido. Y él se encarga de lo demás. Dice David que el Ruach estaba en su boca. Así que ni siquiera era él del todo, sino hasta que el Eterno lo vio dispuesto, dijo: entonces descenderé y haré mi propósito en él. Ok, así que eso es, un corazón dispuesto al Eterno. Dice por acá la familia Ureña. Rosy David es un ejemplo porque seguir nos refleja una vida pecaminosa y aún así el Eterno tiene misericordia. Así es, seguimos siendo débiles y es imposible que no volvamos a caer. Podemos volver a caer, pero ahí tenemos a David que nos ayuda a ser sinceros, humildes y decir: sí, me equivoqué, ayúdame a levantarme, purifícame, lávame, límpiame. Tania dice: quiero un corazón como el de David, porque anhela que el Eterno esté junto a ella. Eso es justamente, eso es levantar el tabernáculo de David entre nosotros. Imagínense, algo que era imposible a la vista del Eterno en aquella época, cuando el Eterno le da la Torá a Israel y le dice: no consultarás a las estrellas ni a los astros. Él dice: porque eso se lo he dado a las naciones. Fíjense lo que dice el Eterno, se lo he dado a ellos les encanta eso, allá que ellos adivinen, que ellos hagan todo eso. Pero imagínense lo grandioso cuando llega el momento en donde el Eterno dice: wow, entre los gentiles también hay este corazón que dice: ven, habita en mí. Pues cómo no, dice él, claro, lo que parecía imposible, ese tiene que ser nuestra petición. Todos tenemos un poco de David, sí, y que crezca esa parte de David, ese anhelo, ese corazón. De veras que es, a veces tenemos corazón más duro que los israelitas en el desierto, ¿sí o no? A veces somos más de duro servicio que ellos y no nos damos cuenta. Así que pues esforzarnos, orar profundamente y decir: ven, tu presencia que venga, tu presencia me guíe, tu presencia me inspire, me ilumine, me haga exaltarte, darte un jalel. Ok, pues gran ejemplo este hombre. Y pues concluimos estos 7 días con broche de oro. Y pues voy a esperar todavía que estén por aquí comentando para concluir con una oración y bendecir al Eterno, exaltarle, darle jalel en una oración y ser parte de ese tabernáculo que se comenzó a reedificar en aquella época. Nosotros somos los últimos, cada generación que pasa estamos siendo los últimos en completar esa edificación celestial, que obviamente en el momento que esta carne se quede aquí y seamos traspuestos, dice Pablo, seamos transformados,
recibiremos una azúcar nueva, y esa sí va a ser ya justamente la piedra que hace falta para esa gran ciudad. Anhelar en todo el tiempo la presencia del Eterno, dice por acá Toño Ureña y familia. Eso es ser parte de levantar ese tabernáculo que se empezó a levantar desde que se puso la piedra fundamental, la piedra angular. Eso es hacer, nosotros hacer parte de esa reedificación, porque finalmente dice la Escritura que ya no iba a haber templo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos íbamos a convertir en ese templo. En ese templo nos íbamos a convertir al decir, ven a mí, quiero que desciendas y purifícame, ayúdame a purificarme también. Ok, un profundo agradecimiento por su misericordia inmerecida, así es. Imagínense de todas las naciones que se pierdan a diario, y no que se pierdan porque se pierden nomás por nomás, sino porque no buscan al Eterno, viven en sus vidas. Imagínense que a nosotros nos dé la dicha de colaborar en este propósito tan magnífico, tan grande. Es impresionante. Por eso muy agradecidos, como dice mi tocayo Toño Ureña, muy agradecidos que el Eterno de veras tuvo misericordia de nosotros, que tan fácil de decir, ustedes váyanse allá a consultar el zodiaco, váyanse a las naciones, consulten a los muertos, yo que se hagan todo, ustedes no me interesan. Así básicamente dijo en la época de los cananeos. Y ahora no, ahora dice, ok, si yo veo que me estás buscando, órale, adelante, tú eres como Abraham. Por eso Pablo llega a esa conclusión. Dice, si vosotros sois del Mashiach, son linaje de Abraham, porque Abraham buscaba hacia el Eterno y decía, te quiero conocer. Desde Abraham empezamos a ver hasta David, el mismo espíritu operó en ellos. El mismo espíritu operó en ellos. Y por acá Tania, gracias, y siente que el Eterno está cerca de nosotros. Así es, mientras le busquemos y le anhelemos, Él se acerca. Créanme, se los aseguro. Cuando transgredimos es cuando dice que el espíritu se contrista, ¿verdad? Y no vaya a ser que apostatemos, porque entonces se retira su presencia. Así le pasó también a David. Pero tenemos que ser perseverantes, constantes, santificarnos, para nunca el Eterno ni siquiera contristarlo, o peor, ni siquiera se retire su presencia de nosotros, y pues se cumpla aquello que habla la Escritura, ¿verdad? De que muchos nombres podían ser borrados por causa de estar apostatando. Así es, debemos esforzarnos para que esta Sukkah cada día se santifique más. Así es. En este tiempo el Eterno está levantando el tabernáculo de David de nuestros corazones. Así es, en cada generación está llamando a cada uno a levantar ese tabernáculo, que cada uno seamos ese David, de levantar, de hacer ese tabernáculo, esta Sukkah. Levanta tu Sukkah y dile al Señor, ven aquí cerca de mí. Aquí está esta Sukkah que necesita tu presencia. Ese es David. Así podemos expresarlo. Cada uno tenemos una Sukkah que tenemos que levantarla, ¿verdad? Y finalmente el Eterno se va a encargar de unirnos a aquel santuario celestial que está preparando. A pesar de las opresiones del mundo, sigamos adelante. Eso es importante, también lo hablamos en estos 7 días. La Sukkah está expuesta a esas dificultades, cualquier cantidad de dificultades, pero aún así tenemos que resistir con el Eterno de nuestro lado. El reino de los cielos se ha acercado, así es, está cerca siempre se ha acercado. Desde que Yeshua dijo, he aquí el reino entre vosotros, así les dijo. Dice el reino de los cielos no vendrá, dice, con un anuncio anticipado, ni dirán helo aquí o helo allí, así dice Yeshua. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros, así le dice así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que distinguir de qué se trata ese reino de los cielos. Cuando Yeshua ahora dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, quiere decir, si allá en el cielo se está cumpliendo tu reino, tu voluntad, pues también en la tierra que se haga. Venga a tu reino, dice, venga a tu reino, que se haga también aquí en la tierra como allá en el cielo se hace.
que esté viniendo, que venga tu reino, que así se haga aquí. Porque en el cielo, dice Apocalipsis, que fue desechado ya Satanás, fue arrojado. Yeshua dice, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Allá se está cumpliendo completamente la voluntad del Eterno. ¿Y por qué aquí no? Aquí tenemos que nosotros activar ese reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Sujetarnos a su voluntad, decirle, ven aquí, reina en mí, aquí estoy para obedecerte. Ese es el reino que se ha acercado. Y vean a nosotros las naciones. Puede ser que tengamos por ahí alguna simiente de alguna de las tribus tal vez, pero eso no quiere decir que nosotros nacimos con la Torá. El hecho de nacer sin Torá y nacer en una familia fuera de la fe ya nos hizo merecedores a ser extranjeros, gentiles. Pero ahora, a través de Yeshua, dice, ya dejamos de hacer eso, y dice Rab Shaul, ya no hay judío ni gentil, ya no hay nada. Dentro de la congregación ya es una sola comunidad de almas que van a ser y que están haciendo esa construcción de ese santuario celestial. Desde aquí y ahora. Desde aquí, porque cuando Yeshua se manifieste, dice, ya no habrá más oportunidad. Dice Mateo 25, del 31 en adelante, al 43, que cuando Yeshua regrese, juzgará a las naciones, separará entre unos y otros, ¿verdad? A los justos dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Y a los no, dice, al fuego eterno. Quiere decir, ahí es el juicio final, ahí ya es el día, ya no va a haber nueva oportunidad. Ya ahí, cuando dice al juicio, es porque ya se van al juicio toda la iniquidad. Y tenemos que perseverar. Nos falta un instante, nos falta un suspiro en la eternidad. Y ese es el propósito de cada uno de esos hombres, hacerlos parte de nuestra vida y pues finalmente decir el Eterno, cuando ya hemos comprendido todo este proceso y ya no preocuparnos en este mundo por nada, decir, ya ahora sí puedes venir y ya no me conflictúa nada en el mundo, ya no tengo pesar por nada, ya ven a mí, ven, desciende en mí, habita en mí, eso es. Y pues bueno, vamos a concluir con una oración. Vamos a orar y pues a seguir celebrando también todavía en este último día de Sukkot, y pues mañana cerramos con Shmini Atzeret. Vamos a orar.